Me apreté el costado, y cada respiración mandaba oleadas de dolor por todo mi cuerpo mientras mamá me llevaba a la sala de urgencias. Recuerda, Olivia, dijo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Ibas bajando las escaleras y te tropezaste. Eso es todo. Fue un accidente. Quise gritarle, decirle que las dos sabíamos perfectamente lo que había pasado. Como Marcus me había empujado por la espalda cuando me negué a darle acceso a mi cuenta de ahorros para la universidad. Como ella se quedó ahí, paralizada, mientras yo caía por 14 escalones, golpeándome contra cada uno antes de quedar hecha un montón al final. Pero me quedé callada. A los 19 años, ya había aprendido que el silencio era más seguro. La sala de urgencias estaba sorprendentemente vacía para ser jueves en la noche. Una enfermera de ojos amables y cabello entrecano nos llevó a un consultorio, presentándose como Sara. Me ayudó a subir a la camilla y notó cómo me estremecía con cada movimiento. ¿Puedes decirme qué pasó, cariño?, preguntó, con la pluma lista sobre el formulario de ingreso. Mamá habló antes de que yo pudiera abrir la boca. Iba bajando las escaleras, no estaba poniendo atención. Ya sabe cómo son los adolescentes, siempre con prisas. Se rió, pero sonó forzado. Los ojos de la enfermera Sara no se apartaron de mi cara. ¿Eso fue lo que pasó, Olivia? Abrí la boca, pero la mirada de advertencia de mamá me detuvo. Sí, susurré. Me caí. La enfermera anotó algo y luego le pidió a mamá que saliera para poder revisarme. Es política del hospital, dijo con firmeza cuando mamá intentó protestar. Necesitamos revisar las lesiones en privado. En cuanto mamá salió, la actitud de la enfermera cambió. Olivia, dijo en voz baja. Necesito que seas honesta conmigo. ¿Alguien te empujó por las escaleras? Las lágrimas me llenaron los ojos, pero las contuve. No puedo, susurré. Él sabrá si lo digo. Ella asintió con comprensión y comenzó el examen. Cuando presionó mis costillas, solté un gemido de dolor. Necesitaremos radiografías, dijo. Varias. La sala de rayos X estaba fría, pero la técnica fue cuidadosa al acomodarme. Cada movimiento era una tortura, pero apreté los labios y aguanté. Había pasado por cosas peores. Mientras esperábamos los resultados, la enfermera Sara mantuvo a mamá ocupada con papeleo en la sala de espera. Me llevó hielo para los moretones y habló con voz tranquila de cosas sin importancia, pero podía ver que algo se estaba gestando detrás de su actitud profesional. Cuando llegaron las radiografías, su expresión cambió. Se quedó mirando las imágenes por un largo rato y luego llamó al doctor Martínez. Hablaron en voz baja, señalando distintos puntos en la pantalla iluminada. Olivia, dijo el doctor Martínez, estas radiografías muestran algo preocupante. No solo las lesiones de hoy, sino evidencia de fracturas anteriores, algunas parcialmente curadas y otras que nunca sanaron bien. ¿Puedes explicar esto? Sentí que la sangre se me iba del rostro. Sabía de algunas de esas lesiones. La vez que Marcus me torció el brazo detrás de la espalda. El empujón accidental contra la encimera de la cocina. Pero nunca había ido al doctor. Mamá siempre decía que podíamos manejarlo en casa. Soy torpe, balbuceé, repitiendo la excusa ensayada, con la boca seca. Me caigo mucho. La enfermera Sara se sentó a mi lado, con una voz suave pero firme. Estas no son lesiones por caídas, cielo. Ya hemos visto este patrón antes. Son lesiones defensivas. Alguien te ha estado haciendo daño, y por lo que muestran estas radiografías, lleva bastante tiempo. El muro de negación que había construido con tanto cuidado empezó a resquebrajarse. Años de moretones ocultos, heridas justificadas y lágrimas silenciosas amenazaban con salir. La enfermera Sara me tomó la mano, su contacto cálido y reconfortante. Podemos ayudarte, dijo. Pero necesitas decirnos la verdad. ¿Fue tu padrastro quien te empujó hoy por las escaleras? En ese momento, al mirar sus ojos llenos de compasión, tomé una decisión. Estaba cansada de vivir con miedo, cansada de proteger al hombre que me había aterrorizado durante los últimos 5 años mientras mi madre volteaba la cara. Apreté la mano de la enfermera y asentí, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Sí, susurré. Marcus me empujó. Y no fue la primera vez. Ella sacó su teléfono, con expresión decidida. Voy a llamar a alguien que puede ayudarte. No vas a regresar a esa casa esta noche, Olivia.
Ahora estás a salvo. Mientras marcaba, cerré los ojos, agotada, pero de alguna manera más ligera. Por primera vez en años, sentí que podía respirar, a pesar de las costillas rotas. Alguien por fin había visto la verdad y no iba a mirar hacia otro lado. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. Una oficial de policía, la detective Lisa Torres, llegó y tomó mi declaración mientras la enfermera Sara se quedó a mi lado, ayudándome a mantenerme firme. Mamá no pudo entrar durante la entrevista, podía escucharla protestar en el pasillo. Estas lesiones cuentan una historia, dijo la detective Torres, examinando las radiografías. Múltiples fracturas en diferentes etapas de sanación. Este no es un patrón de accidentes. Le conté todo, cómo Marcus llegó a mi vida cuando yo tenía 14 años, lo encantador y amable que parecía al principio, cómo todo cambió después de la boda. Los primeros incidentes pequeños, un agarre demasiado fuerte en el brazo, un empujón de broma que no tenía nada de broma. Cómo fue escalando con los años y cómo mamá siempre encontraba la forma de justificarlo. Él controla todo nuestro dinero, expliqué, con la voz temblorosa. Eso fue lo que provocó lo de hoy. Tengo una cuenta de ahorros de mi abuela y él quería acceso. Cuando me negué, me empujó por las escaleras. La detective Torres terminó de escribir sin dejar de mover la pluma. Mi mamá lo vio, añadí en voz baja. Solo se quedó ahí. Una trabajadora social llamada Maya se unió a nosotros y explicó que no podían dejarme volver a casa. Tenemos un lugar seguro donde puedes quedarte esta noche, dijo. Te ayudaremos a ver cuáles son los siguientes pasos. En ese momento, mamá irrumpió en la habitación, con el rostro tenso y forzando lágrimas. Ella está exagerando todo, dijo. Está haciendo de esto algo que no es. La enfermera Sara se interpuso entre nosotras de forma protectora. Señora Crawford, su hija tiene múltiples lesiones compatibles con abuso prolongado. Como personal médico, estamos obligados a reportarlo. No lo entienden, suplicó mamá. Marcus a veces tiene mal carácter, pero nos quiere. Olivia solo necesita aprender a no provocarlo. Sus palabras me golpearon como otro empujón por las escaleras. La detective Torres debió notar mi reacción, porque sacó a mamá del cuarto con firmeza. Maya me ayudó a recoger mis cosas mientras me explicaba lo que pasaría después. Vamos a solicitar una orden de protección de emergencia, dijo. Marcus será arrestado esta noche y tú estarás segura en nuestras instalaciones. ¿Y mi fondo para la universidad? Pregunté de pronto, recordando lo que había iniciado todo. Si intenta acceder, te ayudaremos a asegurar tus cuentas, me aseguró Maya. Legalmente eres adulta y ese dinero es tuyo. Cuando me sacaron de urgencias en una camilla, por política del hospital, a pesar de que yo insistía en que podía caminar, vi a mamá de pie junto a Marcus en la entrada. Debió haber llegado mientras procesaban el papeleo. Su rostro mostraba esa máscara de preocupación confundida que había perfeccionado durante años para engañar a todos. Pero esta vez era diferente. Esta vez había radiografías que mostraban la verdad. Había profesionales que podían ver a través de su actuación. Te vas a arrepentir de esto, gritó mientras me subían al coche de Maya. Después de todo lo que he hecho por ti. La detective Torres se interpuso entre nosotros, apoyando la mano de forma significativa sobre su placa. Señor Crawford, le sugiero que se abstenga de hacer amenazas. Tenemos pruebas suficientes para presentar múltiples cargos por delitos graves. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor a mamá aferrándose del brazo de Marcus. Ambos se hacían cada vez más pequeños hasta desaparecer. La enfermera Sara me había deslizado su número personal, escrito en la parte de atrás de una hoja de indicaciones médicas. Llámame si necesitas cualquier cosa, me había dicho. Ya no está sola. En la casa de resguardo, un edificio tranquilo con cámaras de seguridad y accesos con código, Maya me llevó a una habitación pequeña pero cómoda. Descansa un poco, me dijo. Mañana empezaremos a trabajar en un plan a largo plazo. Esa noche, a pesar del dolor en las costillas y de la incertidumbre sobre mi futuro, dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Por primera vez desde que Marcus entró en nuestras vidas, no tuve que escuchar pasos en el pasillo ni preocuparme porque podría detonar su próxima explosión. Mi teléfono vibró toda la noche con mensajes de mamá. Por favor, regresa a casa. Podemos arreglar esto. Marcus está destrozado. ¿Cómo pudiste hacerle esto?
Estás destruyendo a esta familia. Apagué el teléfono y miré por la ventana el cielo lleno de estrellas. El mañana traería sus propios retos, pero esa noche estaba a salvo. Esa noche, gracias a una enfermera que se negó a mirar hacia otro lado, por fin era libre. 3 meses después, estaba sentada en el tribunal, con las manos firmes mientras testificaba sobre años de abuso. La enfermera Sara estaba sentada entre el público. Había pedido el día libre para apoyarme. Se había convertido en algo más que la enfermera que me ayudó a escapar. Fue mi ancla durante la tormenta que vino después. Marcus estaba sentado junto a su abogado, todavía interpretando el papel del padrastro incomprendido. Mamá estaba a su lado, pero se veía distinta, más pequeña de alguna manera, menos segura de sí misma que aquella noche en el hospital. Las pruebas eran imposibles de ignorar. Mis radiografías se mostraban en una pantalla grande, evidenciando años de abuso sistemático. Cada lesión estaba fechada y documentada. El patrón de lesiones, testificó el experto médico, es consistente con abuso físico continuo, no con caídas accidentales ni torpeza. Mi abuela llegó desde Florida para apoyarme, con furia en los ojos cuando supo lo que le había pasado a su nieta. Ella había creado esa cuenta de ahorros para proteger mi futuro, sin imaginar que se convertiría en el detonante de mi escape. Ahora estaba sentada detrás de mí, y su presencia me daba fuerza. Hiciste lo correcto, me susurró durante un receso. Ojalá lo hubiera sabido antes. El juicio duró 4 días. Marcus, abogado, intentó pintarme como una adolescente rebelde que inventaba acusaciones, pero las pruebas médicas contaban otra historia. La detective Torres presentó un caso sólido, incluyendo testimonios de vecinos que habían escuchado discusiones y sospechado que algo no estaba bien, pero que nunca lo denunciaron. Cuando se dictó el veredicto, Marcus fue condenado a 7 años de prisión. El juez también concedió una orden de restricción permanente para protegerme de él y, a petición mía, también de mi madre. Su fracaso en protegerme y su participación activa en encubrir el abuso habían roto nuestra relación de manera irreversible. Ha demostrado un valor extraordinario, me dijo el juez. Este tribunal espera que ahora pueda comenzar a sanar y a construir la vida que merece. Afuera del juzgado, la enfermera Sara me abrazó con cuidado, consciente de que mis costillas aún sanaban. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo. En 20 años de enfermería, he visto a demasiadas personas atrapadas en situaciones como la tuya. No todas encuentran la fuerza para liberarse. Mi abuela insistió en que me mudara con ella a Florida, donde ya me había inscrito en un colegio local. Tu cuenta de ahorros está intacta, me aseguró. Marcus nunca pudo tocar ese dinero. Te ayudará a construir una nueva vida. Esa tarde empaqué mis cosas en la casa de resguardo donde había pasado los últimos 3 meses. Maya me ayudó a cargar las cajas hasta el coche de mi abuela y se detuvo para entregarme una tarjeta con la información de contacto de una terapeuta especializada en trauma en Florida. Eres una de nuestras historias de éxito, dijo sonriendo. Pero sanar toma tiempo. No tengas miedo de pedir ayuda. Mientras nos preparábamos para salir rumbo a Florida, mamá hizo un último intento por contactarme, enviando un mensaje a través de mi abuela. No supe qué más hacer. Yo también tenía miedo. Por favor, perdóname. Pero no estaba lista para perdonar. Tal vez algún día podría entender sus decisiones, pero por ahora necesitaba concentrarme en mi propia sanación. El viaje a Florida con mi abuela fue tranquilo. Hablamos de mis planes para la universidad, de mi sueño de convertirme en trabajadora social, inspirada por las personas que me ayudaron a escapar. A veces solo permanecíamos en silencio, cómodas, viendo cómo el paisaje cambiaba de lo conocido a lo nuevo. 6 meses después, estaba frente a un grupo de estudiantes de enfermería en mi universidad local, compartiendo mi historia como parte de su capacitación para reconocer señales de abuso. La enfermera Sara me había puesto en contacto con la directora del programa, sugiriendo que mi experiencia podría ayudar a futuros profesionales de la salud a comprender la importancia de su papel. A veces, les dije, solo se necesita una persona dispuesta a mirar más allá de las apariencias, a hacer las preguntas correctas, para demostrarle a alguien que no está solo. Una persona que se niegue a aceptar un me caí cuando las pruebas dicen otra cosa. Después de la presentación, una estudiante se me acercó. ¿Cómo encontraste el valor para hablar?, me preguntó. Pensé en aquella noche en urgencias, en la persistencia amable de la enfermera Sara,
en el apoyo inquebrantable de la detective Torres, en la fortaleza silenciosa de Maya y en el amor incondicional de mi abuela. No encontré el valor de golpe, respondí. A veces el valor te encuentra cuando alguien más es lo suficientemente valiente para ponerse a tu lado y decir, esto no está bien, y voy a ayudarte. Al mirar a las futuras enfermeras, vi en sus rostros la misma determinación que había visto en los ojos de la enfermera Sara aquella noche. Y supe que, en algún lugar, otra sobreviviente encontraría su voz porque alguien se preocupó lo suficiente como para escuchar. Mis costillas habían sanado, pero la verdadera sanación estaba en saber que había roto el ciclo de abuso. Estaba a salvo. Era libre. Y ahora estaba ayudando a otros a encontrar también su camino hacia la libertad. A veces, los peores momentos de nuestra vida nos conducen a nuestro verdadero propósito. El mío me había traído hasta aquí, y no pensaba desperdiciar la oportunidad que me fue dada.